Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Desde 1977 no se aprobaba en el Congreso de la Unión una reforma con cambios tan profundos al sistema político mexicano como la reforma en materia política aprobada en este 2012. Así lo señalan estudiosos y legisladores de esta 61ª legislatura. La reforma aprobada por el Congreso contiene cambios constitucionales que transforman el funcionamiento de nuestro sistema, al permitirle al ciudadano una mayor participación en las decisiones del Estado, así como puntos claves como la sustitución del presidente de la República. Por ello es que antes de su aprobación fue uno de los dictámenes más discutidos en esta 61 legislatura. El 27 de abril de 2011, el Pleno del Senado aprobó el dictamen con 94 votos. El proyecto original contenía preceptos como la facultad del presidente de la República para vetar el presupuesto de egresos, así como la reelección legislativa para los diputados hasta por 2 periodos y para los senadores por 1, además de implementar nuevas figuras como la consulta e iniciativa ciudadana y subsanar uno de los pendientes legales en caso de falta total del Ejecutivo Federal. No le demos el veto al presidente sobre el presupuesto para golpear a la Cámara de Diputados, aislado de todo, sin rediseñar nada, aumentar poder al presidente, sin rediseñar nada. ¿Dónde queda el Congreso? Le dan la reelección. Eso no le da fuerza al Congreso. Lo que le puede dar es chamba a los legisladores, pero no le da fuerza al Congreso. Hoy entramos con esto a un tema que veníamos dejando de lado desde hace muchos años. ¿Qué pasaría si en este país hubiese la falta absoluta de un presidente de la República? Hoy lo tratamos. Nos metemos de lleno al punto y lo manejamos y lo planteamos de una forma tal que pueda garantizar el tránsito del país pacíficamente a la conservación de su democracia. Dar el siguiente paso en nuestra consolidación democrática. Este consiste en colocar al ciudadano en el centro de nuestro sistema político. Es momento de pasar del sufragio efectivo a la democracia participativa. Un día después de su aprobación en la Cámara Alta, el 28 de abril de 2011, la Cámara de Diputados recibió la minuta y es el 12 de octubre del mismo año que las comisiones discuten ampliamente la reforma política. Ahí, las posturas se perfilan en otro sentido distinto al del Senado. El PRD y el Partido Acción Nacional expresaron que acompañarían el tema de reelección legislativa, en conjunto con la figura de la revocación de mandato. Impulsar en dictamen por separado con las fuerzas políticas que así lo crean conveniente la figura de la revocación del mandato. Y entre estos, desde luego, se encuentran el presupuesto participativo para que los ciudadanos, y no solamente los poderes constituidos, participen en su elaboración y aprobación. La revocación del mandato, para sustituir democrática y legalmente a los gobernantes ineficaces, ineficientes y corruptos. De los 11 puntos previstos en la reforma a la Constitución Política, el Partido Revolucionario Institucional dijo acompañar 8. De los 11 temas que contempla la minuta que el Senado nos remitió el 29 de abril de este año y que de inmediato en la Comisión de Puntos Constitucionales nos pusimos a analizar, hay 8 en los que el PRI ha dicho, sin la menor duda y de manera contundente, que está a favor. La discusión del dictamen en comisiones se prolongó hasta la madrugada del día 13 de octubre, para posteriormente pasar a votación del Pleno en San Lázaro. Durante 5 sesiones, el 25, 26 y 27 de octubre y 3 y 4 de noviembre, los diputados discutieron los puntos contenidos en la reforma política. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobamos en los términos de la minuta 4 temas: lo relativo a iniciativa preferente, la ratificación de comisionados de órganos reguladores del Estado,
la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la toma de protesta del presidente. Es una reforma que fue mutilada, es una reforma incompleta, es una reforma que pudo ser mucho más poderosa en cuanto a su visión del ciudadano, pero que por los intereses que predominaron en la discusión del dictamen no logró avanzar de una manera sustantiva. Esta reforma no es menor. ¿Es la reforma ideal? Tampoco. Pero sí es el resultado de muchas discusiones. Ha sido tachada como insuficiente. No obstante, como hemos señalado en múltiples ocasiones, su relevancia resulta de las puertas que se abrirán con su aprobación. Rechazo categóricamente que el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario obedezca al anecdotario o a las fantasías con lo que se quiere minimizar una reflexión política de fondo, trascendente y consistente como la de un partido que ha transformado la historia de México y ha sostenido las instituciones democráticas de nuestro país. Finalmente, la inclusión de la propuesta para establecer la revocación de mandato y la reelección de diputados y senadores fue desechada por la mayoría del Pleno. Después de más de 45 horas de discusiones en el Pleno, se desecharon los artículos 35, fracción 8, 59 y 74 de la minuta que reforma diversas disposiciones. La reforma en materia política, en el artículo 71 constitucional, incluyó como derecho de los ciudadanos el poder iniciar leyes, es decir, la iniciativa ciudadana. En el artículo 73, se le otorga la facultad exclusiva al Congreso de legislar en materia de iniciativa ciudadana y consulta popular. La iniciativa preferente del Ejecutivo Federal. La ratificación de comisionados de órganos reguladores del Estado. Se establecen las candidaturas independientes con el respaldo del 0.13% de los ciudadanos del lista nominal. En caso de falta absoluta del titular del Ejecutivo Federal y mientras el Congreso nombra al presidente interino, será el secretario de Gobernación quien asuma el cargo. Si la falta absoluta del presidente ocurriera en los 2 primeros años de su periodo de gobierno, el Congreso deberá constituirse en colegio electoral y mediante voto secreto deberá elegir a un presidente interino. El mismo Congreso deberá expedir la convocatoria para la elección de la máxima autoridad del país. En ella se deberá precisar la fecha de la jornada electoral, que no podrá ser menor a un plazo de 7 meses ni mayor a 9. Si el titular del Ejecutivo Federal no pudiera rendir protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o las mesas directivas de las cámaras, lo hará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este dictamen también se dio la cancelación de la cláusula de gobernabilidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La consulta popular, que podrá ser convocada por el Congreso a petición del presidente de la República. El 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras. También podrá ser convocada por los ciudadanos en un número equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Cuando la participación corresponda al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, el resultado será vinculatorio para ambos poderes, el Ejecutivo y Legislativo. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, los temas electorales, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Luego de que la Cámara de Diputados devolvió con modificaciones la minuta, el Senado de la República aprobó con 95 votos a favor y 0 en contra devolver a la colegisladora las modificaciones a la Carta Magna, insistiendo a los diputados en aprobar los puntos originalmente enviados por la Cámara Alta. Hemos tomado la decisión en comisiones de regresar la minuta que nos reenvió la Cámara de Diputados con el mismo contenido que la habíamos enviado prácticamente la primera vez.
Sin embargo, en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, determinaron aprobar los puntos de consenso entre ambas cámaras y enviarlo a las legislaturas locales. La minuta y el acuerdo se avalaron con 279 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones el 19 de abril de 2012. Esto fue lo posible y el consenso alcanzado. Lo destacado de esta reforma es que se logró consenso en lo fundamental, que aquí está ahora a su consideración, que amplía derechos ciudadanos, redirecciona la democracia representativa hacia una ruta de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Como lo establece la ley, al ser una reforma constitucional, el dictamen se envió a las legislaturas de los estados, donde deberá ser aprobada por 16 congresos locales. Una vez ocurrido esto, se realizará la declaratoria de constitucionalidad en el Congreso y se enviará al Ejecutivo para su publicación. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.